Señor Jesucristo damos en esta tarde. Una vez más estamos en conferencia desde Cuba y agradecemos mucho al Señor por este tiempo en la tarde del sábado. La sala de conferencia mundial Ciudad de Refugio se reúne hoy desde Cuba y Moscú. Confiamos en Dios que estén entrando otros hermanos, pero de igual forma te queremos bendecir. Allí donde tú te encuentras, en cualquier nación que nos estés viendo en cualquier momento, sea Dios bendiciendo tu vida, sea el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo bendiciendo toda la tierra. Quiero darle gracias a Dios por este nuevo encuentro y estar leyendo el Salmo 24, verso 1, que dice la palabra del Señor en esta hora. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que existe es del Señor. Por eso estamos en este lugar, amada iglesia, porque queremos bendecir la tierra, porque de Jehová es la tierra, su plenitud y los que en ella habitamos. Dios ama a todos los seres humanos, pero Dios ama todo lo que Él ha creado, las plantas, la naturaleza, todo es amado por Dios. Y como sus hijos y representantes en la tierra, debemos amar y cuidar todo lo que le pertenece a nuestro Padre. Así desde nuestra sala vamos a estar cuidando en oración y bendiciendo la tierra en esta tarde. Oremos en este momento para dar apertura a este tiempo. Mi hermana Doris, por favor, haga una oración para bendecir la sala de conferencia este sábado. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias, estamos en esta tarde en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por esta plataforma que tú has permitido, Señor, que salga la voz de nuestra nación y otras naciones, Dios mío, para llenar la tierra de oración y de tu palabra poderosa en el nombre de Jesús. Bendícenos en esta hora. El poder de tu Espíritu Santo se ha derramado ahora sobre esta sala y cada ministro en el nombre poderoso de Jesucristo, para que tu voz salga con potencia, Padre, a través de los instrumentos que estamos en este lugar. Bendícenos, Señor. Bendice ahora mismo desde los satélites hasta cada hogar toda la tecnología, toda la internet, la electricidad aquí en Cuba, Señor. Bendice, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, porque declaramos, Señor Dios mío, que nuestra voz sale con poder y con potencia para toda la tierra, porque tu presencia nos está guardando, cuidando en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Gracias. Gracias al Padre en este tiempo hermoso que nos unimos una vez más desde las naciones que nos encontramos y sabemos que llegamos aún cuando terminamos este encuentro hermoso, muchos hermanos más que no se han podido unir junto a nuestras oraciones están y junto a la palabra que el Señor trae cada día testifican de cómo el Señor les ha estado fortaleciendo. Es un gozo enorme cada sábado cuando nos unimos. El Señor derrama su palabra con bendición y nos ayuda a entender sobre lo cual debemos estar orando en este tiempo, sobre nuestra tierra, sobre nuestros pueblos, sobre nuestras ciudades, naciones. Y por eso hoy estamos aquí. Doy gracias al Señor porque me ha ministrado en este encuentro una palabra para traer a través de esta semana a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios y aún a aquellos que están obrando para el Señor, aquellos que están laborando y ministrando al Señor. La palabra el Señor bajo el tema me ha ministrado cuando un ejército acampa contra mí o cuando contra mí se levanta guerra. Gloria a Dios. Y quiero ir a la palabra en el Salmo 27. Vamos a estar leyendo acá la porción de la palabra como hemos estado anunciando. Salmo 27. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada.
sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilos, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tus rostros de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios mío, de mi salvación. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Gloria al Señor por esta porción de la palabra, mis hermanos, que es tan explícita y que nos muestra cuando se levanta el enemigo contra nuestras vidas, cuando se levantan nuestros enemigos, los enemigos del plan y el propósito que el Señor ha colocado en nosotros, cómo se levanta turbulencia, cómo se levanta aquello que quiere de alguna manera impedir que sea llevado a cabo lo que el Señor te ha dicho que hagas. Acá el salmista David hablaba de que cuando se levantara guerra, cuando se levantara el enemigo contra él no tenía de qué temer. Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Porque dice que ellos tropezaron y cayeron. Y yo le doy gracias a Dios porque sabemos que vivimos tiempos duros, tiempos difíciles y que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos y que nos habla hoy de que cuando nuestros enemigos se levantan, acampa alrededor de nosotros, ¿de qué hemos de temer? Y allí está la palabra de Dios como David delimita a los enemigos que se habían levantado. Dice que se habían levantado angustiadores, malignos, testigos falsos, los que respiraban crueldad. La familia aún le podía haber abandonado, porque dice que aunque mi padre y mi madre me abandonasen, y hay momentos en nuestras vidas como obreros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, que caminan en un tiempo de un cumplimiento profético grande que anuncia la venida de nuestro Señor, que habrá grande guerra, que habrá grande oposición para que se desarrolle aquello que Dios te ha dicho que harás, simplemente porque se está marcando el último tiempo y el enemigo sabe que no tiene tiempo y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, aún nuestra propia familia, aún nuestra propia casa puede ser afectada, como él decía, y allí dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, y habla de la familia también, dice, los que me atemorizan también, los que vienen a tomar lo que Dios le ha entregado. Habla de estos en el versículo 1, el 2, el 3, el 10 y el 12, como lo hemos leído. Él delimita a sus enemigos y dice que se habían levantado. Pero ante todos estos enemigos hay una respuesta poderosa que es la que Dios quiere ministrar a nuestras vidas que tuvo David. Y es lo primero que él dijo, ¿de quién temeré? Lo primero es que David dijo, no he de temer, no he de atemorizarme, porque Jehová es la fortaleza de mi vida. Como hablábamos en los encuentros anteriores, estamos hablando de constantemente lo que está viviendo la tierra y cómo Dios quiere preparar a su iglesia para ese tiempo. Lo primero que debemos saber es que debemos fortalecernos en Dios. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra confianza. No hay más fuera de Dios. Nosotros por nosotros mismos no lograremos fortalecernos, ni aun cuando intentemos desde lo más profundo de nuestro corazón, como decir, sacar fuerzas, no lo lograremos porque humanamente no es posible ante situaciones difíciles que ya no podemos controlar. Pero cuando Jehová es nuestra fuerza, cuando sabemos que Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos comisionó y Él es el que cumplirá su propósito en nosotros, entonces entendemos, Señor, si tú me elegiste, tú me fortalecerás para atravesar esta guerra, esta tribulación, esta batalla que yo hoy estoy aconteciendo
Él dijo, no temeré. ¿De quién he de atemorizarme? Y allí denota de que no hay nadie, nada ni nadie podrá atemorizar a nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque hay un mensaje poderoso que Dios ponía en nuestro apóstol, enseñándonos a nosotros que el temor es todo lo contrario a la fe. Entonces nosotros debemos permanecer en la fe, y si nos atemorizamos estaríamos acarreando todo lo que va en contra de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que aún no ha llegado, de lo que estamos esperando. Y si tenemos temor, entonces todo aquello que estuvimos esperando no llegará, porque tenemos temor, porque estamos acarreando algo que tememos que nos sucederá, y eso lo traerá. Y le doy gloria a Dios por esa palabra que nos ha enseñado Dios a través de nuestra apóstola. Así en David él decía, ¿de quién he de atemorizarme? Primero dejemos fuera el temor. No importa lo que hoy nos esté rodeando, no importa cuánta guerra, cuánto enemigo se haya levantado alrededor de nosotros. Debemos confiar en que Jehová es que nuestro Dios, en que nuestro Padre que dio a su Hijo unigénito por el mundo, para que en él tengamos vida eterna, es tan poderoso para venir y fortalecernos en medio de la adversidad, en medio de la guerra, en medio del pleito, en medio de cuando el enemigo se ha levantado los angustiadores, los malignos, los testigos falsos, los que respiran crueldad, decía David, los que atemorizan de alguna manera, vienen con noticias falsas a tu vida, vienen con malas noticias, vienen con intentos de que te desanimes, vienen con intentos de hacerte detener lo que tú has ideado en Dios, y dices, ahora sí me levantaré porque tengo esta posición, y viene alguien a tratar de atemorizarte, viene alguien a tratar de meter malas noticias, porque es así como el enemigo quiere operar. Pero David dijo, no he de atemorizarme, mi fortaleza está en Jehová, y es ahí donde nosotros hoy parados debemos estar. También dijo que él iba a confiar en Jehová. En el versículo 3, al final del versículo 3, dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Gloria a Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios. Aunque contra ti se esté levantando una gran guerra, la confianza de que tenemos, de que la vamos a atravesar, de que hay alguien mayor que nosotros que tiene el poder para atravesarla, debe estar en el Señor. En Él estaremos confiados, en Él debemos descansar. Ese es el significado también de confianza, en que podemos descansar a pesar de que hay una guerra rodeando nuestras vidas. Y también dijo en el versículo, vamos a leer, porque David tenía una demanda, y fue otra de las cosas que en el versículo 4 hizo. El primero no declaró una palabra, decretó una palabra de que él no temería. Segundo, declaró que su confianza estaba en Jehová. Y tercero, puso una demanda en su vida, puso un estilo de vida para él, puso algo que le llevó a alcanzar la protección y la victoria. Dice el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces él hizo una demanda de su vida. Él dijo, heme aquí, Señor, yo estoy en tu casa, yo te serviré en tu casa. Y su casa allí denota un lugar también físico, pero hoy para nosotros la casa de Dios puede ser nuestras vidas, en donde Dios te ha colocado para estar, pero Él te ha colocado para estar todos los días de tu vida, dice la palabra de Dios, para inquirir en su templo. Inquirir es buscar, es intimar, es buscar lo que Dios tiene para este tiempo, es que tú estés allí sirviéndole, porque Él va a derramar cosas grandísimas para ti. Entonces David tenía una guerra a su alrededor, pero a pesar de eso dijo, no, yo voy a estar en la casa de Jehová. Yo tengo que ir a donde Él me ha mandado, porque allí yo voy a inquirir y allí voy a estar protegido de una manera que no me protegerá más nada. Así que hoy vemos que la tierra convulsiona, se remueve, pero hay un lugar donde nosotros estamos seguros. Hay un lugar, hay un propósito de Dios, que puede que no sea un lugar físico, pero espiritual sí lo hay. Y hay un propósito al que Dios te ha llamado para que tú estés todos los días de tu vida. Y dice la palabra, ¿cuál ha sido el resultado de esa demanda hermosa? Gloria al Señor.
El resultado de esa hermosa demanda dice en el versículo 5, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilos, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Entonces él sabe que dentro de ese lugar físico o espiritual donde Dios le estaba llamando para inquirir, para estar, a pesar que a su alrededor estaba en guerra, a pesar de que alrededor se había levantado el enemigo, él tenía una demanda de parte de Dios y le había dicho: Dios, tienes que estar aquí, porque mira, mientras tú comienzas a desarrollar ese propósito que yo te he entregado, tú vas a estar escondido en el día del mal, tú vas a estar reservado en una morada, gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros hemos decidido y el Señor nos ha honrado con el privilegio de servirles a Dios, vamos a tener guerra, es verdad. Va a venir batalla, va a venir el enemigo a intentar detenernos, pero hay un lugar, qué hermosa esperanza, hay un lugar en el que podemos tener refugio, hay un lugar para ir a escondernos, hay un lugar en el que Él nos va a guardar en el día del mal, hay un lugar reservado, dice la palabra de Dios, está reservado. Esa palabra en lo secular, sabemos que existen lugares para reuniones, para celebraciones, para lugares, restaurantes, pero en esos lugares hay un lugar que está reservado para aquellas personas de máxima importancia o que paguen por aquel mejor lugar, dígase un lugar VIP, un lugar reservado, lo conocemos, ¿verdad? Entonces así es con Dios. Cuando nosotros estamos en el pleno propósito de Dios, sabemos a lo que Él nos ha llamado y está demandando de nosotros, porque hay algo glorioso que Él va a hacer. Puede levantarse la guerra que el enemigo haya querido levantar, pero tú y yo, ya Él pagó por nuestro reservado, ya Él pagó por el lugar en el que nosotros estamos guardados, ya Él pagó por un lugar que no tiene precio porque Él lo dio por nosotros, y allí estaremos, hermanos, escondidos. Y de esto escondidos es tan poderoso, porque yo entiendo escondidos, guardados, protegidos. Es que el enemigo saldrá a buscarte. Es que aunque él ande con un ejército mayor, aunque su odio y sus ganas de encontrarte sea mayor, no te va a encontrar. Estarás escondido, reservado en un lugar que Dios ya ha puesto para ti, porque tú estás desarrollando algo mayor. Aleluya. Entonces la palabra de Dios, estudiando acerca de esto en el versículo, lo corrobora en la palabra capítulo 2, Segunda de Reyes capítulo 6, vamos ahí un momentico, gloria a Dios, dice la palabra de Dios, en Segunda de Reyes capítulo 6, desde el versículo 8, hay un pasaje en el cual vemos que Eliseo había sido puesto como profeta de Dios en la tierra de Israel para un tiempo duro sobre esa tierra. Pero a pesar de que él estaba en un tiempo duro sobre la tierra, que enemigos se habían levantado contra él, así como vimos como Elías estaba en un tiempo que no llovía, pero Dios tenía preparado un plan y un propósito que tenía que terminar. Así estaba acá Eliseo. Y en medio de este plan, Eliseo recibía los diseños de Dios, y Eliseo recibía lo que el enemigo estaba intentando hacer contra Israel. Pero los sirios que querían venir contra Israel decían: pero tenemos entre nosotros algún traidor, que es el que le dice a ellos dónde nosotros vamos a estar. Pero es que Eliseo estaba en un lugar reservado por Dios, aleluya, porque cuando estamos en ese reservado, en ese lugar de protección, Dios incluso nos revela el propósito del enemigo y por dónde continuará viniendo el enemigo. Y así sucedió, dice la palabra de Dios, y vamos a ir al versículo 11, a partir del versículo 11, capítulo 6 de Segunda de Reyes, versículo 11, dice la palabra de Dios. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad
¿Dónde está para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho, aquí él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y yo quiero detenerme un momento aquí porque, gloria a Dios, el sirio y el rey de Siria se había dado cuenta que el problema que ellos no podían conquistar a Israel era que Eliseo estaba allí. Estaba en los reservados de Dios, estaba inquiriendo todo el día, como decía David, en el templo de Dios se les daban los planes, los secretos, los proyectos le eran revelados, aleluya. Pero Eliseo tenía un siervo que no tenía la medida y la dimensión en la cual se movía Eliseo. Y lo vemos en la palabra anteriormente, cuando Eliseo sana a uno del ejército, a uno de los más importantes generales del ejército sirio que padecía una lepra. Eliseo, por la misericordia de Dios y para hacer conocer que Israel tenía a Dios, dice la palabra, le sana. Pero el sirio Naamán, al cual es sanado por Dios a través de Eliseo, quería retribuirle en esa acción dándole unos presentes, pero Eliseo sabía que había sido llamado y aquellos presentes ni le iban a comprar ni tampoco la gloria era para él. Él lo sabía en ese momento. Sin embargo, el siervo Giesi, con el cual caminaba Eliseo, no entendía esto y dice que cayó atrás de Naamán diciendo, ¿por qué mi señor ha hecho esto y le ha importunado de esta manera a Naamán? Yo buscaré estos regalos. Y él fue y buscó a Naamán y recibió aquellos regalos. Y Eliseo le dijo, pero ¿por qué tú has hecho esto si no estamos nosotros aquí para recibir regalos? Parafraseando. Y esto es una lección hermosa porque Eliseo, en medio de tanta situación difícil, dice la palabra que Israel vivía un tiempo de hambre. Y en un tiempo de hambre, en un tiempo de prueba, él está haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero en medio de eso vienen y le dan regalos y él le dice, no, la gloria no es para mí, la gloria es para Dios y Dios sabe lo que hará con este propósito. Y a pesar de que pueda Israel estar pasando un tiempo de hambre, a mí no me va a comprar lo que tú vengas a entregarme. Y el siervo no lo entendió de esa manera, pero dice la palabra de Dios que aún así él caminaba con ese siervo. Y yo te digo, en este tiempo, Dios va a permitir que muchos caminemos, avancemos en el propósito de Dios. Y puede que a nuestro lado hayan personas que no estén entendiendo completamente el propósito al cual Dios nos ha llamado, el cual propósito del por qué tenemos que estar reservados en ese plan, en ese perfecto lugar que Dios ha creado para ti, para mí. Puede que no lo entiendan, pueden que incluso nos persuadan a hacer lo que no tenemos que hacer. Nosotros dejémoslos, dice la palabra de Dios, y sigamos caminando en pos de aquel que nos ha llamado, porque a pesar de que Giesi, este siervo, no entendía completamente dónde tenía que estar ni el propósito de Dios con Eliseo, aún así Eliseo no le dijo que se fuera. Él siguió con él. Y en medio de este tiempo que el enemigo acampaba alrededor de Eliseo, dice la palabra de Dios que viene Giesi otra vez a este siervo y le dice, mira, son muchos los carros, son muchos nos han rodeado. Viene el enemigo una vez más a infundir temor al varón de Dios. Pero quiero que veas lo que respondió Eliseo. Aleluya, gloria a Dios. Así que estamos allí en Segunda de Reyes 6, desde el versículo 16, dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Y asimismo dijo David, ¿de quién he de atemorizarme? Porque él entendió que había un lugar reservado, que él tenía una demanda de vida. Había entregado su vida a aquel que le guardaba, a aquel que le protegía. Había guerra, sí, pero él estaba en un lugar que no le iban a encontrar. Dice la palabra de Dios en el versículo 17, y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Aleluya. Aquí vemos a un hombre de Dios, un varón de Dios, en medio del propósito de Dios, que entendía, y aunque le acompañara alguien que no creía, alguien que incluso podía tener temor, él no se dejó guiar por aquella persona que estaba a su lado. Él dijo, yo estoy consciente de que aquí nos rodea un ejército mayor, y que nosotros necesitamos un ejército físico que podamos ver, o que el Rey de Reyes y Señores de Señores nos esté rodeando con un ejército glorioso de protección. Qué hermoso que nuestro refugio, que nuestra fortaleza, que nuestra protección venga del cielo, porque la de la tierra es limitada y nosotros podemos tener gente que hasta un rango pueda protegernos en algún momento de alguna situación que el enemigo pueda crear alrededor de nuestras vidas. Pero cuando es Jehová quien nos protege, que envía gente de carro, de a caballo, como dice la palabra de Dios, de fuego, que con fuego hará huir al enemigo. El fuego tú y yo lo vamos a encender en ese lugar reservado de Dios. Y como estaba David, era un lugar que era inconmovible, era un lugar que no iba a ser encontrado por el enemigo. Vuelvo allí a la palabra del Señor en el Salmo 27, donde estábamos hace un momento a leer nuevamente lo que dice la palabra. Salmo 27 dice en el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Así que Él estaría en un lugar reservado, estaría escondido y estaría sobre una roca que le pondría en alto. Sabemos que esa roca es ese lugar inmovible, inconmovible en Jesucristo nuestro Señor. Van a venir las tormentas. Él no dijo que no le iban a venir. Van a venir las circunstancias a nuestras vidas. Por esa palabra que Él habló a los discípulos, cómo construir nuestra casa, cómo construir nuestra vida si encima de la roca o en la arena, nos habla de que vendrían esos combates. Pero cuando nuestra vida está sobre una roca en alto en Cristo Jesús, y en alto denota de que no te guías por las cosas que están en la tierra, que lo que te pueda estar rodeando no va a llegar al lugar donde tú estás posicionado, porque es un lugar de altura, es un lugar de firmeza, es un lugar que no lo mueve nada terrenal, porque está en las alturas del Hijo de Dios, aleluya. Y en el Salmo 46 hay algo notorio que de igual manera habla la palabra de Dios. Dice el Salmo 46, allí mismo dice, del 1 al 6 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y también los montes a causa de su braveza. Él está hablando aquí que vendría un removimiento a la tierra, como hoy lo estamos viendo, como puede estar aconteciendo hoy, como este tema de esta palabra que Dios nos ha ministrado hoy, cuando un ejército acampa contra nosotros, cuando el enemigo levanta guerra, cuando se remueve la tierra, pero tú y yo estamos en una roca en alto, dice la palabra de Dios en el versículo 4, mira qué hermoso, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Se está hablando arriba de que hay algo que estará removiendo la tierra, pero la gente que está en esa ciudad de Dios, en esos reservados del Padre, en esa roca en alto, dice que estarán alegrándose. Aleluya. Habrá algo que está sucediendo en la tierra, pero del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Es como que todo alrededor está en una situación de combate, pero tú y yo estamos alegres porque estamos en Dios. Yo en este tiempo meditaba en una palabra de igual manera que Dios le daba a nuestra apóstol hermosa, y nos hablaba en un tiempo anterior de cuando Dios ha dado en Eclesiastés 3 diferentes temporadas, y nos hablaba de la temporada del gozo y la alegría. Hay temporadas en nuestras vidas y el Señor nos ministraba a través de su vida y esta palabra, como
Cuando llega esa temporada de alegría, cuando llega a pesar de lo que está sucediendo, no dejemos pasar. Es hermoso así en esta palabra, porque puede estar aconteciendo lo que pueda suceder, el combate que el enemigo pueda crear. Se remueven las aguas, se remueve la tierra, se remueven los montes, pero del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Aleluya. Para la gente que habita y se detiene en esa ciudad, habrá un amanecer, habrá un clarear, habrá un momento donde desde esa ciudad verás lo que va aconteciendo sobre el mundo entero, lo que está aconteciendo, pero tú y Dios estás allí en ese lugar reservado, escondido de Dios, permaneciendo inconmovible, porque dice que Dios está en medio de ella, no será conmovida. Aleluya, gloria a Dios. Así que esa palabra nos enseña que es nuestra luz también, porque dice, Dios la ayudará al clarear la mañana. Él encenderá esa luz alrededor de nuestras vidas. Puede que hoy estemos en una situación de tinieblas. El enemigo ha invadido nuestras vidas, ha invadido nuestros hogares, nuestra familia, incluso con tinieblas. Pero Dios es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Si comienzas a hacer una demanda de vida como David, si decides no atemorizarte, comenzar a confiar, pero demandar de Dios y de ti mismo, estar en la casa de Jehová todos los días, estar en ese lugar que Dios te está llamando a estar, sea espiritual, sea físico, sea el lugar que Dios tiene preparado para traer un orden al lugar donde tú estás y derramar grandes propósitos. Algo hermoso comenzará a suceder, porque habrá una reserva de Dios para tu vida. Algo sucede alrededor, pero tu vida es protegida, pero tu vida es guardada. Hay una guerra que como se levantó contra Eliseo, porque era el que tenía la visión de Dios. El enemigo comienza a decidir atacar lo que tú estás haciendo, comienza a decidir decir, mira, esta situación, esta congregación me está lastimando de alguna manera, y comienza a tratar de atacar, pero ve que sus ataques no son fructíferos y se reúne y dice, pero ven acá, ¿cómo es que yo no veo que estos ataques están ayudando de alguna manera a que esto se destruya? Y viene alguien y dice, mira, es que está este personaje allí que es el que los está liberando a ellos de estos ataques. Oh, qué hermoso, gloria a Dios, que Dios pueda contar contigo y conmigo, porque estás en la posición correcta para que tu casa, para que tu vida, para que tu familia, para que el ministerio, para que la iglesia donde Dios te colocó, para que la nación donde Dios te colocó no sea removida por el enemigo, porque tú sabes, como Eliseo, lo que ellos traman en su lugar secreto, y Dios te los está revelando. Y cuando sea levantado, dice la palabra que tú puedes decirle, oh Dios, confúndelos, y ellos serán confundidos, porque Dios vendrá a protegerte con gente del cielo que te protege, no de esta tierra, no de este reino, y a ti levantará la cabeza y te pondrá en un lugar en alto, dice la palabra de Dios. Y a eso, ¿de qué le llama? Que levantará su cabeza delante de sus enemigos. No vayan, pero quiero leer también allí en el Salmo 37. Ya estamos terminando, gloria a Dios. En el Salmo 37 dice la palabra de Dios, en el versículo 1 y el 2, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia a los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Así que Dios dice, no te impacientes, que no te perturbe eso que pueda Satanás estar tramando alrededor de tu vida, porque dice la palabra de Dios que como hierba verde se secarán. Ellos pueden estar muy verde y puede estar todo el plan muy hermoso para destruirnos, pero la palabra de Dios dice que no prosperará. Se secará, aleluya, gloria a Dios. Y habla también otra vez de confiar en Dios. En el versículo 5 y el 6 dicen, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. En el capítulo 37, versículos 5 y 6 dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hay algunos momentos que aún el enemigo intenta hacernos injusticia,
pero Dios es nuestra justicia por medio de Jesucristo y su sangre hermosa que derramó para nosotros. Así que Él dice, confía en Él y Él hará, encomienda tu camino. Ve a ese lugar reservado que Él ha puesto para ti. Ese lugar donde está derramando propósitos hermosos. Ese lugar donde comenzará a desarrollar planes, diseños, proyectos que Él está diciendo que te va a dar. Es allí, en ese lugar, es allí. Y el enemigo obviamente no quiere que tú vayas allí. Por eso te está levantando guerra. Pero dice Dios, ve como Eliseo, porque son más los que están contigo que los que están con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Y así termina la palabra en el Salmo 27 diciendo, vamos allí, dice la palabra de Dios en el versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Aún en los momentos más duros, porque el enemigo incluso intenta tocar tu familia, intenta tocar aquello que es importante para ti. Dios estará contigo, dice la palabra de Dios. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Aun cuando hay enemigos rondeando nuestra vida y aún estamos en el propósito de Dios, en ese lugar reservado por Dios, aún tenemos que seguirle diciendo al Dios, Jehová, tu camino enséñame y por sendas de rectitud guíame para que nuestro pie no resbale. Dice, a causa de mis enemigos. Ellos están acechando que tú y yo en algún momento no seamos guiados conforme a ese plan para ir y tocar. Pero cuando Dios es el que guía nuestras vidas, como dice Proverbios en el capítulo 3, gloria al Señor. Proverbios 3 es una enseñanza hermosa acerca de sabiduría y dice en el versículo Proverbios 3, allí vamos al versículo, aleluya, gloria a Dios. Un momento, estoy buscando. Dice en el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. Allí cuando nosotros somos guiados a senda de justicia, cuando somos guiados por caminos rectos, cuando Él es que guía nuestras decisiones, el enemigo no tendrá lugar. Aún acechará, pero no nos encontrará. Y como termina diciendo el Salmo 27, dice el versículo 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aleluya. Así que mis amados hermanos, el Señor nos ha enviado a confiar, a no temer, a confiar, a llegar al lugar y al propósito y a ese lugar donde Dios te estará reservando, guardando, pero también a guardar, a esforzarnos, a alentar nuestro corazón, a esperar, aunque la tierra sea removida, dice la palabra de Dios, que de la ciudad de Jehová, de las corrientes de sus ríos, la ciudad se alegrará y aún Dios habita en ella, no será conmovida y Él mismo le ayudará al clarear la mañana. Él es nuestro refugio, Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación, Él es nuestra fortaleza. Cuando el enemigo quiso poner sitio, levantar guerra contra Eliseo, así contra David, no pudo detener el poder de Dios en sus vidas porque más eran los que estaban alrededor de estos hijos de Dios que el ejército contrario que venía contra ellos. Así que el Señor es hermoso porque no nos dejará en aquello que nos ha enviado. Como decíamos también en el encuentro anterior, pueden haber enemigos, puede haberse levantado un ejército, pero el plan y el propósito que Dios trae a nuestras vidas se cumplirá. Y como decíamos al principio, hay diferentes enemigos. Están los angustiadores que tratan de angustiar nuestro corazón, los malignos que tratan de que hagamos el mal o hacernos el mal. Testigos falsos, también lo dice el Salmo 27, que levantan conspiración y calumnias contra nosotros o la obra que Dios está realizando en nuestras vidas. Los que respiran crueldad, ellos pueden que no estén haciendo nada, pero en sí mismos tienen un deseo de que algo vaya mal. Los que atemorizan, los que tratan de infundir temor, aún la familia puede abandonar,
Pero dice la palabra, ¿de quién he de atemorizarme? En Jehová está la fortaleza de mi vida, en él confiaré y en él he demandado estar en su templo, en su casa todos los días para inquirir en su templo. Y dice la palabra de Dios, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en los reservados de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Este es un tiempo que Dios está llamando a su pueblo a un lugar reservado, a un lugar en el cual el mundo puede estar acampando en guerra contra su pueblo, pero hay un lugar reservado por Dios. Hay un lugar de diseños, de planes, de propósito. Hay una oficina que Dios tiene preparada para gente que hoy está escuchando esta palabra, porque es una oficina de preparación de proyectos y diseños que ya Dios tiene en marcha para esta tierra. Y dice que mientras estés en medio de ese diseño, propósito, oficina, lugar reservado, el enemigo podrá levantar guerra y acampar contra ti, pero no lo logrará porque tú estás protegido, dice, escondido, reservado, y no te podrá hacer nada, incluso en el día del mal. Gloria a Dios. Que el Señor te bendiga con esta palabra, puedas recibir fortaleza, pero puedas conocer que aunque el enemigo levante guerra, tú debes estar confiado. Aleluya, gloria a Dios. Te entrego este tiempo para entonces orar por esta palabra y por el pueblo de Dios que necesite nuestra oración mientras está la tierra en guerra o contra el pueblo de Dios. Amén. Bendecimos al Señor Jesucristo por la palabra, mis hermanos. Cierto, es maravilloso poder escuchar la realidad de que Dios nos entrega en su palabra hermosa. Existe un lugar reservado donde Dios va a estar guardando de todo ataque del enemigo, donde Dios va a estar protegiendo de toda garra del infierno, donde el Señor no solo nos va a estar guardando, sino nos va a estar ayudando a salir adelante. Y aunque tengamos a alguien cerca que no pueda visualizar esa protección, pueda visualizar ese poder de Dios, Dios se va a glorificar aún para que esa persona pueda ser de nuestra ayuda, pero también pueda disfrutar de esa hermosa revelación de protección de Dios. Esa expresión, lugar reservado por Dios para guardar a sus siervos, hermosa. Es como la palabra que gracias al Señor estaremos predicando mañana por la Radio Mayubre, que cuando el pueblo de Dios se encuentra en zonas de peligro, en zonas de juicio, hay un remanente reservado por Dios para ser guardado y protegido. Doy gracias al Señor porque son tiempos muy difíciles que está viviendo la tierra y cada uno de nosotros necesita ese lugar reservado por Dios, guardado por Dios, como pasó con David, como pasó con Eliseo. Pero no es solo el lugar, sino es la confianza de saber que estoy en el lugar, que estoy en el lugar reservado por Dios, que estoy en el lugar donde Dios me está guardando. Y cuando pensamos en lugar, como dice la predicadora, no solo estamos pensando en una iglesia o en el hogar o en la cámara secreta, sino en el lugar de nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Si algún hermano en esta sala quiere testificar acerca de la palabra, hablar, comentar acerca de ella, si no, oramos para que Dios bendiga a todo hermano o amigo que pueda estar escuchando en algún momento este mensaje. Amén. Bien por todos. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar, mis hermanas, para que la gracia del Señor esté sobre toda la tierra. Amado Jesús, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Padre, por esta palabra, Señor, por este lugar reservado de Dios para sus siervas, para sus siervas, allí donde tú guardaste a Eliseo, donde tú guardaste a Elías. Padre, pedimos que guardes a tu pueblo, que guardes a ese hijo, a esa hija que hoy está clamando por protección, Señor. Te pedimos, Padre, que en todo lugar de la tierra que se encuentre, tú le estés bendiciendo, Señor, tú le estés llenando con tu paz y estés derramando tu confianza en cada uno de sus corazones. Amado Señor Jesucristo, gracias por todos los que tenemos cerca, que nos apoyan, Señor, que nos ayudan en nuestros ministerios. Rogamos que también ellos sean llevados a ese nivel de poder visualizar, Señor amado, ese ejército, esa protección
que tienes en ese lugar reservado sobre tus siervos, sobre tus siervas. Gracias, Padre amado, porque nunca dejarás a tu pueblo, Señor, sin esa protección. Tú eres hermoso. Gracias por tu palabra. Bendecimos la tierra, bendecimos a ese pastor, bendecimos a ese intercesor, bendecimos esa familia que está clamando en este momento. Dios, que te está dando gracias y que está respirando confiada, porque están allí en ese lugar reservado, y a pesar del peligro y la persecución que en esa nación ellos puedan tener, Señor, ellos están confiando, Dios mío, que más son los que están con ellos que los que están con el enemigo. Guarda tu pueblo en todo lugar y en todo momento en el cual se encuentre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos y bendecimos tu iglesia en toda la tierra. Amén, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, gracias, mis amados hermanos, por esta palabra. Gracias a Dios. Mi hermana Marilu, Dios te bendiga mucho. Estoy contentos de poder estar juntos otra vez. Amén. Gracias, Señor.